el calcio y el magnesio y también del transporte neonatal. Siguiente, por favor. Siguiente. Dentro de lo que es el metabolismo del calcio, vemos que el calcio es el catión más abundante del organismo y junto con el fósforo forman la parte inorgánica del hueso. Después del nacimiento, esta se va a distribuir de la siguiente manera. El 99% del calcio total se encuentra en los huesos en forma de hidroxiapatita, integralmente asociado a lo que son las fibrillas de colágeno y a otros componentes, ¿no?, de la matriz ósea. Y solamente el 1% del calcio va a estar contenido en lo que es el líquido extracelular y los tejidos. En un adulto se ve que este tiene un peso, ¿no?, de 1,4 kilogramos y en un neonato a término el calcio corporal total alcanza lo que es los 28 gramos. Con lo que respecta a la calcemia neonatal, esta es de 10 miligramos por decilitro. El 40% de calcio plasmático está unido a la albúmina. El 10 va a estar quelado y va a estar unido, ¿no?, a lo que son complejos aniónicos, como es el bicarbonato, fosfato, el citrato, y el 50% restante va a corresponder a lo que es la forma iónica, que, bueno, esta va a ser la única activa, ¿no?, a nivel celular. Con lo que respecta a las concentraciones de calcio sérico, bueno, en acá podemos ver que en el recién nacido estas van a oscilar entre 7,6 a 10,5 miligramos por decilitro. Y durante la infancia, estos valores van a ser discretamente más elevados, ¿no?, que los valores correspondientes a un individuo adulto. En acá vemos que esas concentraciones van a estar entre 8,5 a 10,4 y, bueno, prácticamente no va a variar en la edad durante la infancia y la adolescencia. Con lo que respecta a las concentraciones de calcio iónico, vamos a ver que estos se encuentran en una proporción de 4,4 a 5,2 miligramos por decilitro o 1,1 a 1,3 milimoles por litro. Siguiente, por favor. Con lo que respecta a las funciones del calcio, vemos que fisiológicamente el calcio va a cumplir con muchas funciones y va a estar sujeto a un control hormonal. Va a jugar un papel central en lo que es la función del músculo esquelético, cardíaco y liso. Va a ser cofactor para la activación de diversos sistemas enzimáticos. Va a participar en la conducción del impulso nervioso, promoviendo la liberación de neurotransmisores. También va a participar en lo que es la mineralización ósea. Va a intervenir como gatillo en la coagulación sanguínea y va a estimular, ¿no?, a lo que es la exocitosis, y también va a estar asociado con la fertilidad al estimular la división celular y la actividad hormonal. A nivel intracelular va a actuar irreversiblemente con proteínas como son la calmodulina y troponina, que son los receptores primarios, ¿no?, formando complejos que van a modular la actividad celular. También va a jugar un papel importante en lo que es la función y mantenimiento de la función cardíaca normal. Siguiente, por favor. Con lo que respecta a la homeostasis del calcio, vamos a ver que los sistemas de homeostasis del calcio van a estar diseñados para prevenir lo que es la hipocalcemia. En acá, lo que es la glándula paratiroides va a monitorizar lo que es su valor a través de un receptor calcio sensible específico, el cual va a liberar a la paratormona, que es la PTH, que va a actuar en diferentes niveles. Primero, va a actuar a nivel óseo, estimulando la liberación del calcio. Segundo, va a actuar a nivel renal, permitiendo la excreción. Y tercero, va a actuar a nivel gastrointestinal, activando la vitamina D, permitiendo, ¿no?, su paso a 1,25 de hidroxivitamina D, que va a incrementar la absorción de calcio de la dieta y fósforo del intestino. Y de esa manera se va a aumentar lo que es el nivel de calcio plasmático, con lo que se va a inhibir el receptor calcio sensible y la producción de la paratormona, llegando a la homeostasis. En el caso de que haya un incremento del calcio, esto va a estimularse a través de lo que es la glándula tiroides, ¿no? Va a liberar lo que es la calcitonina y esto va a actuar primero inhibiendo la resorción ósea mediada por lo que es los osteoclastos, disminuyendo de esa manera la cantidad de calcio y fósforo liberados desde el hueso. Y a nivel renal va a actuar en forma secundaria, aumentando la excreción, ¿no?, de calcio y fósforo. En consecuencia va a disminuir las concentraciones netas de calcio y fósforo, con lo que se inhibe la producción y se llega a lo que es la homeostasis. Dentro de lo que es la regulación principal de la homeostasis del ion calcio plasmático, van a actuar los siguientes, que es la hormona paratiroides, que es la PTH,
cuya misión principal es provocar, ¿no?, el aumento del nivel sérico de calcio, manteniendo constante o disminuyendo el nivel del fósforo. También vamos a tener a la vitamina D, cuya función principal va a ser aumentar, ¿no?, la absorción intestinal del calcio y fosfato, así como también movilizar ambos compuestos a partir del hueso. También vamos a ver a la calcitonina, que va a tener un efecto hipocalcemiante mediante la inhibición de la actividad osteoclástica y aumentando la excreción urinaria del calcio. También tenemos al receptor extracelular de calcio, que, bueno, en las siglas inglesas es el KSR, cuya función reguladora de la secreción de paratormona, ¿no?, y de la reabsorción renal del calcio. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la homeostasis del calcio fetal, acá vamos a ver que las concentraciones de calcio en la sangre fetal se van a mantener entre 0,3 a 0,5 milimoles, más que en la circulación materna, ¿no?, con la placenta transportando de 100 a 150 kilogramo día de calcio durante el tercer trimestre. Durante el tercer trimestre se produce la mayor acreción, que es en un 80%, tanto del calcio como el magnesio. Y en este periodo se va a ganar diariamente un calcio de 120 miligramos y de magnesio de 3,5 miligramos. Para poder lograr esto, el transporte transplacentario materno-fetal activo va a ser facilitado, ¿no?, por un canal selectivo de calcio transmembrana. También vamos a tener la calvindina de 9K al calcio ATPase de membrana plasmática. Una vez que el calcio ha llegado al feto, las concentraciones van a estar estrictamente reguladas por un receptor sensor de calcio, que es el calcio SR, ¿no?, que se va a expresar principalmente en lo que son las glándulas paratiroides y los riñones fetales. Este receptor sensor de calcio va a activar lo que es la cascada de la señalización, que va a estar acoplada, ¿no?, a la proteína G dependiente del magnesio para controlar la secreción de la paratormona y el manejo del calcio renal. Con lo que respecta a las mutaciones de este receptor sensor de calcio, en el caso de que se presenten estas mutaciones, van a dar lugar a distintos fenotipos que van a causar tanto la hiper o hipocalcemia. Hacia la 10ª semana de gestación, la paratormona se sintetiza a partir de las glándulas paratiroides fetales, pero las concentraciones circulantes se van a mantener bajas, ¿no?, durante la vida fetal debido a la hipercalcemia relativa, que va a estar dictada por este receptor sensor de calcio. Tanto lo que es la paratormona como la proteína relacionada con la hormona paratiroide van a actuar sobre el receptor de la PTH1, que va a aumentar, ¿no?, lo que es la reabsorción de calcio de los huesos, y los riñones también va a aumentar lo que es la expresión de la enzima 1-alfa hidroxilasa, que van a desempeñar un papel muy importante, ¿no?, en lo que es la formación de los huesos endocondrales y la estimulación del transporte del calcio a nivel de la placenta. Siguiente, por favor. Luego del nacimiento se va a provocar una interrupción del suministro del calcio materno-fetal y una caída rápidamente de un 30% en las concentraciones de calcio. Esto va a desencadenar, ¿no?, un aumento de 2 a 5 veces en lo que es la secreción de la paratormona para estimular la síntesis del calcitriol, la reabsorción del calcio de los túbulos renales y la movilización del calcio de las reservas esqueléticas para poder mantener la normocalcemia en las primeras 48 horas postnatales. La hipocalcemia puede ser mucho más pronunciada en lo que son los bebés prematuros, y esto debido a una falta de la acumulación, ¿no?, de los minerales óseos en el tercer trimestre y a la falta de respuesta gestacional en lo que son las glándulas paratiroides. Así que el tracto gastrointestinal se va a convertir entonces en la principal fuente de calcio para el recién nacido. La absorción activa va a ser impulsada, ¿no?, por lo que sin embargo, hay algunas evidencias que dicen, ¿no?, que el intestino del recién nacido no responde completamente al calcitriol hasta las personas más débiles. ¿Te dejó de escuchar, Marisol? Siguiente. Okay. Ya. Con lo que respecta al calcio en neonatos, vamos a ver que el calcio en el feto va a proceder, ¿no?, como ya lo había mencionado, de la circulación materna hasta en un 80%. Y esto va a ser almacenado en el esqueleto durante el tercer trimestre, razón por la cual el recién nacido pretérmino tiene los requerimientos aumentados y el menor concentración, ¿no?, de calcio y fósforo almacenados.
En el caso de que, bueno, va a haber una fuerza muscular exagerada, es decir, una contracción muscular, que va a ser un estímulo crítico para el crecimiento óseo y una inmovilización, va a aumentar lo que es la resorción ósea en los huesos largos, esto especialmente en los pacientes críticamente enfermos. Si va a haber estos factores, van a aumentar lo que es la fragilidad y el riesgo de fracturas. También lo que es la nutrición parenteral va prolongada va a proveer, ¿no?, cantidades inadecuadas de calcio para los prematuros. Y bueno, también se ve, ¿no?, que el uso prolongado va a estar asociado al deterioro de lo que es la salud ósea. Con lo que respecta a los cambios al nacer, en la tablita se puede ver las concentraciones, ¿no?, de calcio sérico ionizado, de calcio y calcio total, desde recién nacido hasta las 24 horas, ¿no?, que van a ser considerados como normales. Las concentraciones de 9 miligramos por decilitro de calcio total y 5 miligramos por decilitro para calcio ionizado en las primeras 24 horas. Acá también vemos que el calcio total en la sangre del cordón va a alcanzar valores hasta de 12 miligramos por decilitro en las primeras 24-48 horas de vida extrauterina. Estos valores van a disminuir hasta alcanzar un mínimo, ¿no?, de 7,5 o 8,5 miligramos por decilitro para su posterior estabilización durante la primera semana de vida. Y bueno, acá también va a haber lo que es una correlación entre lo que es el nivel de calcio y la edad gestacional. Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora de alteraciones del calcio, tanto la hiper como la hipocalcemia. La hipercalcemia neonatal es infrecuente y se va a presentar generalmente cuando el calcio sérico es superior a 2.6 milimoles por litro, que equivale a 10.5 miligramos por decilitro. Y el calcio iónico es superior a 1.3 milimoles por litro, que equivale a 5.2 miligramos por decilitro. Se va a clasificarse como leve si es menor a 12 miligramos por decilitro, moderado si va a ir entre 12 y 14 y grave si es mayor a 15. Siguiente, por favor. Las causas de la hipercalcemia van a estar asociadas con la supresión de la secreción de la paratormona. Entonces, cuando la hipercalcemia se va a asociarse con la PTH ya sea elevada o normal, las causas a considerar va a incluir lo que es el hiperparatiroidismo neonatal, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, también el hiperparatiroidismo grave neonatal, síndromes de neoplasia endocrina múltiple. Por otro lado, ya también si la hipercalcemia se va a asociarse con una PTH baja, las causas a considerar va a incluir el déficit de fósforo, la hipercalcemia infantil idiopática, también el RCIU o condrodisplasias de Hansen, intoxicación por vitamina D, la necrosis grasa subcutánea, que es donde las células inflamatorias van a expresar un aumento del calcitriol. Otra causa también que se tiene son el aumento de la ingesta de calcio y fosfato en lactantes que van a recibir nutrición parenteral. Y bueno, en el caso del síndrome de Williams, que se debe a una lesión de un gen, ¿no?, el cromosoma 7q1123. Y bueno, acá se va a presentarse hipercalcemia leve y va a estar asociada también con estenosis aórtica y va a haber rasgos faciales distintivos. Pero generalmente la causa más frecuente de la hipercalcemia en el periodo neonatal va a ser iatrogénica, esto debido al aporte excesivo de calcio por vía parenteral, o puede ser secundaria a un aporte inadecuado de fósforo. Siguiente, por favor. Acerca de las características clínicas en el recién nacido, generalmente es difícil de poder identificar, ya que son signos poco específicos. Entonces es frecuente que se diagnostique la hipercalcemia de forma casual a través de exámenes de laboratorio, ¿no? Otro punto también es que la intensidad de los síntomas de la hipercalcemia va a estar relacionada con su gravedad, ya que generalmente va a ser asintomática si los valores de calcio va a ir menos de 12 miligramos por decilitro, y los síntomas ya van a empezar a partir de los 14 miligramos por decilitro. Entonces, generalmente las primeras manifestaciones que aparecen son las manifestaciones digestivas, como por ejemplo el estreñimiento, la anorexia, náuseas o vómitos, ¿no? De ahí en orden de frecuencia le va a seguir las manifestaciones renales, como
poliuria, nicturia, polidipsia. De ahí también las manifestaciones neuromusculares como astenia, hipotonía, irritabilidad y finalmente las cardiovasculares, ¿no? Como hipertensión o palpitaciones. Siguiente, por favor. No, acerca de las pruebas complementarias se tiene, por ejemplo, el hemograma, la gasometría venosa, el calcio sérico o calcio iónico, la PTH, se puede medir también el calcidiol, calcitriol, hormonas tiroideas, la excreción urinaria de calcio, de fósforo, el índice de calcio y creatinina en orina, y también se puede hacer pruebas de imagen. Y bueno, estas pruebas de imagen generalmente es útil cuando ya son casos avanzados, ¿no? Para detectar datos de desmineralización o fracturas patológicas. Pero de todas estas pruebas complementarias, la herramienta diagnóstica más importante viene a ser la determinación del índice de excreción renal de calcio y también la concentración de la PTH. Siguiente, por favor. Ya. En esta diapositiva podemos ver un algoritmo diagnóstico de lo que es la hipercalcemia, en donde se debe descartar primero una pseudohipercalcemia, ¿no? Para lo cual se debe determinar el calcio corregido. Como podemos ver en la imagen, tiene la fórmula de 4.5 menos la albúmina, que debe ser en gramos por decilitro, todo eso por 0.8, y a ese resultado se le va a sumar el calcio total en miligramos por decilitro. Entonces, si una hipercalcemia se realiza, si va a ser una hipercalcemia, entonces se va a realizar la anamnesis, la exploración física, las pruebas complementarias que anteriormente les mencioné, y bueno, como les indicaba, ¿no? que la herramienta diagnóstica más importante era la determinación de la concentración plasmática de PTH y el índice de excreción renal de calcio. Entonces, si medimos la PTH y va a estar elevada o normal, entonces se va a pedir un índice de calcio creatinina en orina. Y la fórmula para hallar este índice viene a ser el calcio urinario por la creatinina plasmática sobre el calcio plasmático por la creatinina urinaria. Y si la fórmula, este índice nos va a dar menor de 0.1, nos estaría orientando a una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Y en caso contrario, puede ser un hiperparatiroidismo o un hiperparatiroidismo secundario. Por otro lado, si esta PTH no va a estar elevada, va a estar disminuida en este caso, se pediría el 1.25 hidroxi vitamina D o calcidiol, y si es que esta va a estar elevada, entonces nos orientaría a una intoxicación por vitamina D, necrosis grasa subcutánea, hipercalcemia idiopática o condrodisplasia de Hansen, y por el contrario sería un síndrome de Williams o alguna endocrinopatía o una intoxicación por vitamina A. Siguiente. Sobre el tratamiento, recordemos que los síntomas van a aparecer cuando el calcio es mayor a 14 miligramos por decilitro. Entonces, cuando los síntomas son leves, se puede hacer una hiperhidratación con el objetivo de recuperar la volemia intravascular o mejorar la perfusión renal, favorecer la excreción de calcio, el uso, por otro lado tenemos el uso de la furosemida, que generalmente se nos va a ayudar a estimular la pérdida de calcio y también a prevenir una sobrecarga hídrica. Entre las dosis que se recomienda de furosemida está de 2 a 3 miligramos kilo dosis, intravenoso cada 2 a 4 horas, esto en dosis repetidas. O también se le puede dar por perfusión continua endovenoso 0.1 miligramos kilo horas, y máximo se les puede dar un miligramo, ¿no? En el caso de que los síntomas sean ya más graves o hay una hipercalcemia leve, entonces se le puede administrar calcitonina, esto para inhibir más que todo la resorción ósea, y bueno, en el caso de la dosis sería 3 a 6 microgramos kilo cada 6 horas, puede ser vía subcutánea o intramuscular. En el caso de los corticoides,
van a inhibir la síntesis de la vitamina D3. Entonces se puede utilizar metilprednisolona o hidrocortisona. La metilprednisolona puede ser de 1.5 a 2 miligramos kilo días intravenoso, y la hidrocortisona de 5 miligramos cada 6 horas. Y finalmente, si la hipercalcemia se vuelve crónica, entonces se le puede usar bifosfonatos como el pamidronato, que es cual para la resorción ósea, y se utiliza en una dosis única de 0.5 miligramos kilo en una infusión continua de 4 a 6 horas. Siguiente, por favor. Continuamos con la exposición. Voy a tocar el tema de hipocalcemia. Adelante, Sara. La hipocalcemia debe estar definida como un calcio sérico total menor a 8 miligramos por decilitro, que equivale a 2 milimoles por litro, o un calcio ionizado de menos 4,4 miligramos por decilitro, o equivalente, ¿no?, a 1 milimol por litro. Esto se da un designativo término que tenga un peso más de 1500 gramos. O también un calcio sérico total de menos 7 miligramos por decilitro, o equivalente a 1,75 milimoles por litro, o un calcio ionizado, ¿no?, de menos 4 miligramos por decilitro, que equivale a 1 milimol por litro en recién nacidos que tengan un peso de menos de 1500 gramos. En cuanto a su cuadro clínico, en una hipocalcemia temprana, la mayoría de estos neonatos son asintomáticos, pero en los sintomáticos tienen un cuadro clínico característico, por ejemplo, una irritabilidad neuromuscular, en la que van a presentar espasmos musculares que van a estar inducidos ya sea por el ruido ambiental o otros estímulos. También van a presentar convulsiones clónicas generalizadas o también focales. Lo más raro que se puede presentar es un ruido respiratorio causado por un laringoespasmo o también por sibilancias, ¿no?, que van a ser causados por broncoespasmos, o también pueden presentar vómitos que van a ser resultado de un piloroespasmo. Otros síntomas que tenemos son el apnea, la cianosis, una mala alimentación, insuficiencia cardíaca, hiperacúsia, intervalo curso prolongado. En cuanto a la etiología, se va a clasificar dependiendo del tiempo de aparición. Se va a clasificar en un inicio temprano y en un inicio tardío. El inicio temprano se va a dar dentro de las primeras 72 horas de vida y va a ser a causa de que se va a presentar una reducción en el nivel de calcio sérico, o también por una secreción retardada de la hormona paratiroidea en respuesta a la inflamación que se va a presentar. Los principales causas que tenemos es la prematuridad, en la que va a haber un aumento de la carga de fosfato debido a que va a haber un daño celular, por lo tanto un aumento de la producción de calcio y una disminución de la secreción de la hormona paratiroidea. Otra causa común es la asfixia perinatal, también puede haber un retraso de crecimiento intrauterino y la diabetes materna, que generalmente va a estar acompañada de una hipomagnesemia en la madre y en el bebé, debido a que va a haber un aumento de la excreción urinaria materna de magnesio durante todo el embarazo. Otras causas, como es el efecto oro, tenemos la hipomagnesemia, también una hiperurinemia, un distrés respiratorio, sepsis neonatal, un hiperparatiroidismo materno y también una toxemia. En cuanto a la detección, como la mayoría de neonatos que de inicio temprano van a ser asintomáticos, se tiene que evaluar lo que son factores de riesgo. Se dosa el calcio sérico, preferentemente el ionizado. Si son menos de 32 semanas y que tengan los antecedentes que ya mencioné, por ejemplo, madres diabéticas, o que tengan una asfixia perinatal o un ACVR el primer minuto de menos 4, se tiene que dosar el calcio a las 24 y 48 horas de vida. Si es un pretérmino que tenga un peso de 1000 a 1500 gramos, entonces se evalúa a las 24 y 48 horas. Y si tiene un peso menos de 1000 gramos, se evalúa a las 12, 24 y 48 horas de vida. Por lo tanto, el caso de la hipocalcemia neonatal de inicio temprano debe estar midiendo los niveles séricos de calcio, de la hormona paratiroidea,
para definir su de aparición tardía. Tenemos que será después de las primeras 72 horas o también puede aparecer en la primera semana de vida. Esto se da a que va a haber un aporte inadecuado de calcio y fósforo, o por el alto aporte de fosfato se puede determinar, ¿no?, en una hiperfosfatemia con disminución de la hormona tiroidea y de la 1,25 vitamina D y también un aumento del calcitriol. Como casos importantes tenemos una hiperfosfatemia que generalmente se da cuando se alimentaba a los neonatos con fórmulas cuya relación calcio-fósforo se inclina más que va a haber una mayor cantidad de fósforo. También un hipoparatiroidismo que puede estar aislado también asociado con síndromes como el síndrome de Villor o también un déficit de vitamina D, ¿no? Que puede también estar acompañado con una mala absorción, una insuficiencia renal o también por enfermedades hepatobiliares, ¿no?, de los lactantes y una hipomagnesemia, que serían las más comunes. Como vemos aquí, también pueden estar asociados a causas dietogénicas, por ejemplo, el uso de diuréticos como la furosemida, la alcalosis, o también a infusiones o a terapias con carbonato. En cuanto al diagnóstico, como ya mencioné, por ejemplo, en una hipocalcemia temprana donde el neonato sea sintomático, se tiene que evaluar los factores de riesgo y se dosa el calcio ionizado. Con la detección de muy bajo pulso al nacer en primil a menos 1500 gramos, se dosa de 24 a 48 horas y es extremadamente de bajo peso, menos de 1000 gramos de 18 a 24 48 horas de hidratación. Se ve los factores de riesgo como un recién nacido con cardiopatía congénita, en el caso del síndrome de Villorcho, que estos recién nacidos tengan un cuadro clínico no compatible con hipocalcemia. Posteriormente se tiene que monitorizar el calcio porque estos valores sean normales y también que haya una adecuada ingesta de calcio. Que la nutrición parenteral también sea adecuada, lo que generalmente va a ocurrir a las 96 horas. También se puede realizar la toma de café, ya que la hipocalcemia va a causar un efecto de lo que es una repolarización cardíaca, que se evidencia en una prolongación del intervalo QT corregido que es mayor a 0.4. Pero este intervalo no se va a correlacionar fiablemente con los niveles de calcio ionizado. Para hacer la evaluación adicional, se realiza en pacientes que tengan una hipocalcemia temprana, que no respondan al tratamiento, o una hipocalcemia tardía o un sintomático, en la que presenta, por ejemplo, convulsiones. Lo que se realiza es el dosaje de fosfato sérico. Si este está elevado, generalmente debe estar asociado con una hipocalcemia tardía en la que el fosfato sérico debe estar alto, ¿no? Se realiza un examen normal que no va a necesitar un estudio adicional y se va a tratar con medidas dietéticas para reducir el fosfato en la dieta. Si el resultado es normal o bajo, entonces se debe medir el magnesio sérico, ya que la hipomagnesemia va a ser un factor que va a contribuir a la hipocalcemia neonatal. En una hipocalcemia severa se pide exámenes como la hormona paratiroidea sérica para descartar un hiperparatiroidismo, niveles séricos, ¿no?, de 25 de vitamina D, también una gestión urinaria de calcio, pruebas de función renal para descartar, ¿no?, lesión renal aguda, o pruebas genéticas en el caso del síndrome de Villor, en el caso de que el neonato no presente alguna cardiopatía congénita. Para el tratamiento de hipocalcemia temprana en el que el calcio sérico sea menos de 6 miligramos por decilitro en un pretérmino o de 7 en una término, se le administra de 40 a 80 miligramos por kilogramo por día de calcio elemental, y en los lactantes que se reciben de nutrición parenteral se les puede complementar con gluconato de calcio al 10%, de 500 miligramos por kilogramo por día o de 50 miligramos por kilogramo por día por el calcio elemental. Un recién nacido sintomático que presente convulsiones, por ejemplo, se le administra de 10 a 20 miligramos por kilogramo endovenosa de calcio elemental o de 1 a 2 mililitros por kilogramo por dosis de gluconato de calcio al 10%. La infusión tiene que ser lenta durante 10 minutos, en algunas bibliografías incluso mencionan por media hora.
pero este tratamiento no sirve para normalizar el nivel de calcio, sino para prevenir síntomas severos de la hipocalcemia, ¿no? Como las convulsiones. Y después de la administración de calcio en bolo, como mantenimiento se tiene que iniciar una infusión de calcio elemental de 50 a 75 miligramos por kilogramo por día o de 1 a 3 miligramos por kilogramo por hora, ¿no? Y para realizar ajustes de la dosis se tiene que medir el calcio cada 8 a 12 horas. En este caso, si ya se le ha administrado más de dos veces el calcio parenteral, entonces se tiene que evaluar el reemplazo de fósforo en función de si se toma fosfato cero. En un recién nacido asintomático o que tenga síntomas leves que ya se le ha dado el tratamiento intravenoso que ha alcanzado la normocalcemia, entonces se tiene que dar el tratamiento de mantenimiento, por lo que se le administra el calcio oral. Se puede usar el lactato o también el bicarbonato o el citrato de calcio, ¿no? La dosis a administrar es de 40 a 80 miligramos por kilogramo por día de calcio elemental en 3 a 4 dosis. Y con el calcio normal se tiene que evaluar el calcio y también la creatinina en suero y orina hasta ajustar la dosis, hasta que la expresión urinaria tenga un calcio de menos de 4 miligramos por kilogramo por día. En el caso de que haya una deficiencia de vitamina D, ya sea un reemplazo de vitamina D de 1000 a 2000 unidades internacionales por día, y se le puede administrar vitamina D activa como el calcitriol en 20 a 60 nanogramos por kilogramo por día. Si se le ha dado un tratamiento para hipocalcemia y no responde, entonces tenemos que descartar una hipomagnesemia. Si es así, se le administra sulfato de magnesio de 25 a 50 miligramos por kilogramo o de 0.2 a 0.4 mil equivalentes por litro cada 12 horas por vía endovenosa. Esto hasta alcanzar que el magnesio sea mayor a 1.5 miligramos por decilitro. Ya, ahora para entrar a los trastornos del magnesio, vamos a ver cómo es que este se metaboliza. La siguiente, por favor. El magnesio vamos a ver que es el cuarto catión más importante o más abundante del cuerpo humano. Y esto le vamos a encontrarlo dentro de la célula, por lo cual va a ser el segundo más importante intracelular. Para su distribución, aparte de que esto está dentro de la célula, ¿no?, que es la segunda más alta, el 99% está intracelular y el 1% es extracelular. Y de esto, que es el 99% intracelular, 60% lo podemos encontrar de una forma ya ionizada, 30% ligado a proteínas y un 10% que estas puede estar ligado a sales de citrato, a fosfato o cualquier otro componente. En el recién nacido vamos a ver que su distribución, el 60% va a ser a nivel óseo, el 20% muscular y otro 20% que puede estar en otros tejidos. Y al tercer trimestre del embarazo va a haber un 80% de acreción. La siguiente, por favor. Entonces, viendo esto, los valores normales se pueden ir desde 1.7 a 2.2 miligramos por decilitro, o es que puede ir de 1.5 a 1.9 si lo contamos en medio equivalente. Para su requerimiento lo necesitamos para mantener en sí el cuerpo sano, ya que este es importante para muchos procesos realizados por el cuerpo. Por ejemplo, va a regular la función de los músculos, del sistema nervioso, los niveles de azúcar van a ser controlados, también la presión arterial. Es bastante importante para la masa ósea y para la buena formación del ADN y la mitosis. Entonces, si es que un bebé tiene menos de 6 meses, al menos tendríamos que recomendar una cantidad de 30 miligramos por día o como este va a estar en la lactancia, entonces va a tener 3 gramos en 100 mililitros de leche y el requerimiento sería 31 gramos por día. Entonces, para esto la mamá debería tener muy buena dieta de magnesio y se puede encontrar este magnesio como aparece en la imagen, en legumbres, en nueces, semillas, en hortalizas verdes, ya que esta se mantiene dentro de la clorofila. Por ejemplo, podría ser las espinacas. También está en la leche y en las carnes de marisco, que también tiene alta cantidad. Para su balance, ya que tenemos los valores normales, entonces necesitamos un equilibrio
entre la absorción y la eliminación. Entonces vamos a ver que la absorción, el 50% se va a darse en el tracto gastrointestinal, que esto va a corresponder a la parte proximal del yeyuno y del ilio. También alrededor de 40 miligramos por decilitro es secretado por el intestino, pero esta se vuelve a reabsorber por el colon y el recto, pero solamente 20 miligramos. La absorción en el ilio se va a producirse mediante dos mecanismos que acá estamos viendo. La primera va a ser un mecanismo activo y esta va a ser saturada, que se va a darse por los canales de magnesio TRPM6. Estos, a pesar de que haya poca concentración de magnesio, pues normal van a hacer esta absorción. Y la otra vía es la pasiva y la no saturada, que esta es paracelular. Entonces, para que esta sea pasiva, vamos a necesitar que el magnesio externamente se encuentre en muchas cantidades para que esta pueda tener un transporte pasivo y así se pueda absorber. Entonces, este balance, ya lo hemos visto, ¿no? Que va a ser entre absorción y eliminación. O sea, en una persona normal, si es que va a haber una deficiencia en la ingesta de magnesio, pues se tiene que equilibrarse con una mayor absorción intestinal de magnesio y con una menor excreción renal. La siguiente, por favor. Entonces, no tanto la excreción, sino que también la absorción se puede darse a nivel renal, pero también es otra forma de excretarlo. Vamos a ver que el 80% del magnesio es filtrado por el glomérulo y 95% de esta es reabsorbido. Entonces, lo que queda tendría que ser eliminado. De estas, de lo que son filtrados, vamos a ver que mientras el sodio y el agua, también el calcio, se van a reabsorber en el túbulo contorneado proximal, el magnesio solo se reabsorbe en un 5 a 10% en esta porción, ¿no?, del túbulo contorneado proximal. Y en este caso aún no se definen cuáles son las vías de absorción. Pero en la asa de Henle, que está en su porción gruesa, desempeña un papel importante para esta reabsorción, ya que se realiza más o menos entre un 60 a un 70% de reabsorción del magnesio filtrado. Lo que hace es que solo llegue, o sea, lo que restaría, ¿no?, un 10% nomás ya de magnesio al túbulo contorneado distal. Y esta vía, que es en la asa de Henle, en la parte gruesa, se realiza por un mecanismo paracelular y tiene una permeabilidad selectiva al magnesio, y esta se va a darse por dos proteínas de unión, que estas se llaman las claudinas. En este caso existen dos tipos de claudinas, que son proteínas, que es las claudinas 16 y las 19. Entonces podríamos deducir que si hay una patología de estas proteínas claudinas, pues podríamos tener pérdidas renales graves de magnesio y también de calcio. Entonces, acá en las diapositivas también vemos quiénes o qué factores son los que hacen que haya inhibición o aumente la reabsorción. Por ejemplo, la hipervolemia, la hipofosfemia y también una cirrosis metabólica crónica, lo que hace es que haya una inhibición en su reabsorción. Entonces, si hay una inhibición en su reabsorción, porque vamos a tener la excreción más alta, ¿no?, porque no se está reabsorbiendo, entonces se excreta mayor. Caso contrario, se excretaría poco cuando va a haber mucha mayor reabsorción de magnesio, por ejemplo, cuando hay cantidad de glucagón o insulina, o por las prostaglandinas. La siguiente, por favor. Entonces, acá vamos a ver cuáles son las funciones que va a tener el magnesio dentro del cuerpo humano. Por ejemplo, a nivel neuromuscular, el magnesio es un excitador tanto de la membrana muscular y neuronal. A nivel cardiovascular, afecta, bueno, en caso de que éste esté alterada, afecta la contractibilidad cardíaca. Es cardioprotector, antitóxico, antiquímico. A nivel circulatorio va a proteger bastante las paredes de los vasos y también es un vasodilatador. Y otros que tenemos acá en la imagen, ¿no? Por ejemplo, ayuda a una buena función psicológica normal, disminuye el cansancio y la fatiga, un buen funcionamiento y también normal del sistema nervioso, de los músculos,
es bastante favorable para el metabolismo energético normal, a la síntesis proteica normal también no hay que olvidarnos. El mantenimiento de los huesos favorece bastante a la mitosis, a un buen proceso de división celular y un equilibrio electrolítico. Y eso no es todo, también activa la movilidad de los espermatozoides, las funciones hepáticas, síntesis de hormonas y también tiene intervención en las funciones antialérgicas. La siguiente, por favor. Vamos a ver algunos trastornos de magnesio, que bueno, es la hipomagnesemia. Esta es menos frecuente, pero también se va a presentar y es cuando va a estar por debajo de 1,5 miligramos por decilitro, que también va a equivaler a 1, mili equivalentes por litro o 0,7 milimol por litro. Y los síntomas se van a presentar cuando este sea menor a 1,2 miligramos por litro y generalmente este va a afectar más a los hospitalizados, como vemos en un 10% y a la población en general en un 10%. Sí, ya, bueno, vamos a ver respecto a su etiología, que generalmente esto se va a dar por una alimentación, por la alimentación parenteral sin magnesio. Esto puede que se da porque no puede recibir una alimentación por vía oral, ya sea por diferentes situaciones que lo impidan, ¿no? Y generalmente como le dan más importancia a los otros macronutrientes, también carbohidratos, proteínas o micronutrientes, como hemos visto el calcio, o entre otros como el cobre, se olvidan de dar el magnesio y la causa más frecuente se da por esto, ¿no? Por la alimentación parenteral sin magnesio. Ahora vamos a ver otro que, bueno, ya sabemos las complicaciones en caso de la diabetes mellitus, entonces cuando este es otra causa que es un hijo de madre con diabetes mellitus por las diferentes complicaciones. En caso de un RCIO se va a dar por problemas de macro y micronutrientes deficientes. Por consiguiente también va a ser que haya una hipoglicemia o una hipocalcemia. Y vamos a ver que más adelante que siempre va a estar relacionado, ¿no?, el calcio con el magnesio. También se puede presentar en caso de hipoparatiroidismo y también en casos de sanguíneo transfusión. Esto se va a dar generalmente porque como retiran la sangre y también va a hacer que retire una serie de nutrientes. En ese transcurso también pues retiran lo que es el magnesio y por ese motivo también hay una baja concentración de magnesio, ¿no? Ahora en casos de la colestasia o colecistitis, es cuando el hígado se va a dañar por diferentes razones, ya sea en una hipoxia, en una infección o en una nutrición parenteral también, como ya lo mencioné, va a dar resultado también una magnesemia. También vamos a ver otras causas, bueno, similares, que es el déficit por deficiencia en la absorción, que se puede presentar cuando hay vómitos, fístula gastrointestinal o diarrea crónica. También cuando hay una mala absorción y enfermedad celíaca, y también cuando va a haber una fluidoterapia prolongada. Además, otra de las causas son las pérdidas renales, que puede ser una hipercalcemia, la corrección de acidosis crónica, el síndrome de Bader y de Gilderman, que esto generalmente se va a dar también, va a haber una deficiencia del magnesio. Y también, bueno, el déficit congénito de la absorción de magnesio, y bueno, que es algo infrecuente por drogas, como el la ciclosporina, glucósidos y la sulfonida. También otras causas, como ya lo mencioné, la diabetes, pancreatitis, postparatiroidistomía y también posiniciación y también desnutrición.
En cuanto a la clínica, vamos a ver lo que es la anamnesis y el examen físico. En estos bebés va a haber una hipericondria, es decir, que al menor estímulo va a haber una reacción más de lo habitual, ¿no? También va a haber una tetania. Esto es algo infrecuente, pero se puede presentar signos de Chebus intrusor o espacio carpopedal, también asterosis y mioplanías. También otra de las otro de los signos es las convulsiones que da generalmente una hipoglucemia severa. Generalmente se piensa como asfixia, problemas de infección y también otros trastornos metabólicos. Por eso es que en este caso a los bebés se tiene que pedir un dosaje de calcio, de fósforo y también magnesio, porque son lo que generan las condiciones, ¿no? También vamos a ver en algunos casos las apneas, que también pueden presentar se pueden presentar por una hipoglicemia, asfixia o infecciones, y que también van a desencadenar a que haya una menor concentración de magnesio. Y bueno, esto que es importante mencionarlo también, que van a estar asociados a una hipocalcemia difícil de corregir, porque si vamos a tener un magnesio bajo, vamos a ver que el tratamiento se administra generalmente sulfato de magnesio, y si este sigue bajo, entonces se hace un dosaje de calcio para ver, ¿no?, si este es el problema, si está bajo o alto, porque si está bajo, primero se tiene que corregir el calcio para después para corregir el magnesio, ya que estos van a estar como van a tener una relación clínicamente, y por eso es que primero siempre hay que ver el calcio, ¿no? Ahora también puede haber una hipertensión, alargamiento del segmento PR, del complejo QR y QT, y también arritmias supraventriculares o ventriculares extrasistolias. También puede haber taquicardia ventricular polimorfa, que es conocida como la torsada de Points, y una fibrilación, que en estos casos son menos frecuentes. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a diagnóstico, vamos a ver complementarios el ionograma, que como ya les mencioné, la relación que existe entre calcio y magnesio, ¿no?, calcio, magnesio en orina, y también la función renal o un encaje es necesario. Ahora, en cuanto al tratamiento, es sulfato de magnesio al 25%, y de esto se da 0,25 a 0,5 mililitros por kilogramo por dosis, que esto puede ser muscular o endovenosa cada 4 horas. Y en estos casos se corrige rápido, no hay ningún problema si se pone en bolo. También si el calcio es normal, con el sulfato de magnesio puede bajar la glicemia. Les había mencionado de esa relación. Primero corregir calcio para que el magnesio también baje. Siguiente. Ahora, en caso de la hipermagnesemia, se considera cuando este es mayor a 2.8 miligramos por decilitro. Las etiologías más frecuentes es el tratamiento con sulfato de magnesio para preeclampsia o prematuro. Como sabemos, las mamás tienen preeclampsia, se les da el tratamiento, ¿no?, con sulfato de magnesio, y esto va a hacer de que el bebé también tenga concentraciones altas de magnesio. También se ha demostrado que también se da para prematuro, y en estas situaciones es la que se presenta estas concentraciones séricas más elevadas. Ahora,
vamos a ver una cantidad excesiva de magnesio en la solución de alimentación parenteral, y esto se da porque las cantidades de magnesio son mínimas, y si se exceden, pues te lleva a otro, al extremo, ¿no? Que esto sería la hipermagnesemia. Ahora, también va a haber aportes, algunos como abuso de antiácidos y laxantes. En este caso también se pueden usar enemas de sulfato de magnesio, que esto no se hace recién nacidos. Pero no sé si se usa, ¿no? La administración también de antiácidos a base de magnesio, también en el caso de un análisis oral, grandes quemados, cuando haya un desequilibrio ácido-básico. Y estos casos que les mencioné, el magnesio está en la elución final en caso de una algo así. Esto puede generar también una hipermagnesemia. Y en recién nacidos hay algunos enemas de cloruro de sodio, que generalmente se usa esto, ¿no? Cloruro de sodio, por el riesgo que puede generar una hipermagnesemia. Ahora en la clínica vamos a ver lo que son las náuseas, vómitos, puede haber una hipotonía, una disminución de la sudoración, reflejos atenuados y llanto débil, también un flujo cutáneo, que esto es un rubor que va a ser transitorio, y también generalmente estos síntomas aparecen ya cuando es mayor a los 3 miligramos por decilitro. Ahora, cuando los niveles de magnesio están de 4 a 10 miligramos por decilitro, va a presentar una hiporreflexión, una hipotensión, o también puede haber una bradicardia. Y en caso de cuando los niveles van a estar mayores a 10 miligramos por decilitro, va a haber una depresión respiratoria, apnea, también puede haber coma, alteración y bloqueos cardíacos completos, asistolia y muerte. Y bueno, en el diagnóstico, al igual que el anterior, se pide también un dosaje de calcio, magnesio, también se puede pedir y en cuanto al tratamiento, que se tiene que hacer es la restricción de magnesio, de calcio al 10%. Esto de este 10% se dan de 100 a 400 miligramos por kilo en caso de asociada, y si es que es severa, se hace una exclusión, y también una exclusión renal, ¿no? A través de los diuréticos. Continuando con la exposición, vamos a tocar el tema de lo que es transporte neonatal. Siguiente, por favor. Dentro del transporte neonatal es importante saber que las gestaciones y partos de alto riesgo deben ser identificados inmediatamente con los estudios realizados. Aquí el transporte ideal del recién nacido es inútero, pero no todos los problemas pueden detectarse a tiempo, ya que un 30 o un 50% pueden presentarse durante el parto o en el periodo neonatal inmediato. Es importante tener conocimientos de reanimación, de estabilización y transporte neonatal, que va a permitir transportar al paciente a un centro de neonatología con el nivel de asistencia que se va a requerir. Por ello es que el traslado en buenas condiciones va a disminuir lo que es la morbimortalidad perinatal. Primero vamos a tener lo que es el transporte intraútero. Aquí este transporte va a ser el transporte urgente de la madre para la asistencia al parto, desde una maternidad que no dispone de los medios adecuados para la asistencia al recién nacido, otra de un nivel de asistencia superior. Dentro de las indicaciones para este transporte intraútero, la amenaza de parto prematuro de menos de 32 semanas, con o sin ruptura prematura de membranas,
un parto múltiple menos de 34 semanas, retraso de crecimiento intraútero grave menos de 34 semanas, malformaciones congénitas, incompatibilidad sanguínea grave, hidrospetal, polidramnios y oligoamnios grave, preeclampsia o síndrome de HELP. También está dentro el diagnóstico prenatal de enfermedades metabólicas y enfermedades maternas graves o complicaciones del embarazo. Dentro de esta podemos encontrar patologías cardíacas. Siguiente, por favor. Dentro de las contraindicaciones tenemos el aborto placentae, sangrados importantes, necesidad de cuidados inmediatos maternos, un parto inminente, crecimiento fetal grave y prosidencia de cordón o extremidades. Es muy importante optimizar al máximo el transporte intraútero, ya que se ha visto que la morbimortalidad es mayor en los prematuros transportados extraútero. También tenemos lo que es el traslado neonatal, que va a ser el desplazamiento del recién nacido desde el centro emisor a un centro receptor. Este traslado neonatal comprende diferentes etapas. Primero va a estar la decisión del traslado, su valoración, la búsqueda de hospitales adecuados, la estabilización y el transporte y el ingreso en el centro receptor. Es importante que haya aquí una coordinación y comunicación entre los diferentes centros sanitarios. Aquí la decisión del transporte va a depender si hay una constante comunicación y incluso la posibilidad de atención continua durante las 24 horas. Debe haber personal médico, un personal de enfermería, terapias respiratorias, materiales y soporte de la radiología y de laboratorios. Dentro de lo que son las indicaciones para este traslado neonatal, tenemos el distrés respiratorio de cualquier causa. Dentro de esto podemos encontrar membrana hialina o aspiración de meconio, apneas respiratorias o bradicardias, prematuridad. Aquí los recién nacidos de muy bajo peso deben ser atendidos en un centro neonatal de nivel 3. No respuestas a las maniobras de reanimación, ya sea asfixia perinatal grave, convulsiones neonatales, sospecha de cardiopatía congénita, patologías quirúrgicas, sospecha de infección, sepsis, meningitis, sospecha de shock, trastornos metabólicos y trastornos hematológicos o cualquier recién nacido que no va bien por motivos desconocidos. Es muy importante que cada centro sepa cuál es su nivel o capacidad de asistencia y que estén preparados para la estabilización y un traslado a un centro de referencia superior. Siguiente, por favor. También se tiene que hacer un informe y una hoja de transporte donde están los datos perinatales y asistenciales para el centro de referencia. En la hoja asistencial deben estar los datos de identificación del paciente, ya sea nombre, fecha y hora de nacimiento, y los datos del centro emisor. También vamos a encontrar los antecedentes familiares y datos del padre y de la madre, incluyendo lo que es el grupo sanguíneo y los antecedentes obstétricos, también incidencias del embarazo actual y el parto, estado al nacer, test de Apgar, edad gestacional y simatometría, medidas terapéuticas y evolución hasta el momento del traslado, incluyendo los signos vitales. También tiene que estar el motivo del traslado, el consentimiento informado de la familia y el registro de constantes en el hospital emisor durante el transporte y a la llegada del hospital receptor. Es necesario aquí que el equipo de transporte contacte personalmente con los padres del paciente y les facilite la información del centro receptor. En lo que respecta a lo que es el personal y conocimiento para el transporte del recién nacido crítico, el personal debe tener conocimiento sobre el recién nacido, debe estar entrenado en reanimación y estabilización neonatal, tiene que conocer el funcionamiento del material de transporte. El equipo debe estar constituido por un pediatra, un diplomado en enfermería, un técnico sanitario que puede ser el conductor, y la ambulancia tiene que ser amplia para poder efectuar maniobras de pie con suficientes tomas de oxígeno, electricidad, respirador neonatal, armarios para el material, asientos seguros para el personal asistencial y espacio para lo que es la incubadora. También es posible el transporte aéreo
para aquellos nacidos graves, desde distancias importantes. Y las medicaciones y el material van a ser similares a lo que se usa en la UCI neonatal. Y todo el material eléctrico debe poder estar alimentado con baterías que van a permitir suficiente autonomía, es decir, el doble o el triple del tiempo calculado del transporte. Siguiente, por favor. Gracias, Sergio. Continuando con la estabilización preexistente, tener en cuenta que antes del traslado se debe evaluar cuidadosamente la condición clínica del recién nacido. El objetivo aquí es evitar el deterioro durante el transporte y también efectuar todas las medidas necesarias antes del viaje. Y también nunca iniciar un traslado si no se ha intentado estabilizar al recién nacido durante un tiempo prudente. Un recién nacido tiene estas características, como es una vía aérea permeable con una adecuada ventilación, una hemodinamia adecuada, es decir, una frecuencia cardíaca y una presión arterial en rangos normales, una temperatura axilar entre 36.5 a 37 grados centígrados, y corregir algunos problemas metabólicos, ¿no? Como en el caso de la glicemia o que haya un desequilibrio ácido-base. Continuando con los principios generales de estabilización del recién nacido, en el caso de que el recién nacido presente un síndrome de dificultad respiratoria, tenemos que considerar la ventilación asistida en todo recién nacido que presente alguna de estas condiciones, como es bradicardia, es decir, un latidos cardíacos menor a 100 por minuto, que presente apneas, que presente sinosis central en un oxígeno al 100%, que cuente con una presión parcial de CO2 mayor a 65, o una presión parcial de oxígeno menor a 50 en un 100% con un CO2. En el Ministerio Público, luego de que la institución tenemos que tener en cuenta que antes de iniciar el transporte, la ventilación con bolsa y máscara debe ser utilizada de forma transitoria para mejorar la situación clínica y también facilitar la intubación endotraqueal y conectar a una ventilación asistida. Tanto la hipoxia como la hipoxia y sobre todo se quedan prematuros. Y a su vez también considero que una hipoxia va a suponer un riesgo de presentar sistema cerebral y también tener niveles inferiores a 30 milímetros de mercurio se van a asociar a una leucomalacia periventricular en el prematuro de muy bajo peso. En el caso de que la presión parcial de oxígeno se encuentre menor a 50 milímetros de mercurio, lo que se debe hacer es administrar oxígeno en jugo o también en una incubadora. Estos deben ser siempre húmedo y también tibio. Y aquí es necesario cultivar en porcentaje la concentración de oxígeno administrada. El objetivo va a ser conseguir una presión parcial de oxígeno y una saturación adecuada. En algunas patologías arriba de una hipertensión pulmonar persistente, en una expedición de mecono, una hernia diafragmática congénita, una bronconía hay que saturación mayor al 95%. En el caso de que recién nacido presente una dificultad respiratoria leve, presión positiva continua en una presión continua de ventilación de 5 a 6 centímetros. Pero en el caso de que se prevea un transporte largo y no está clara la evolución clínica, lo que se debe hacer es la intubación endotraqueal con una ventilación asistida. Como vemos en el cuadro, observamos los objetivos gasométricos generales de acuerdo a la edad gestacional. En un recién nacido pretérmino, el objetivo es tener una saturación de oxígeno entre 86 y 92%. Tener una presión parcial de oxígeno entre 50 a 60 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 entre 50 a 55 milímetros de mercurio. En un recién nacido a término, el objetivo es tener una saturación entre 92 a 95%, una presión parcial de oxígeno entre 50 a 70% y una presión parcial de CO2 entre 45 y 55 milímetros de mercurio. En el caso de un recién nacido que esté con una hipertensión pulmonar, el objetivo es tener una saturación mayor a 95%, una presión parcial de oxígeno al 100% y una presión parcial de CO2 entre 25 y 35 milímetros de mercurio.
Aquí es importante asegurar la correcta fijación del tubo endotraqueal. Y bueno, si es posible también realizar una radiografía de tórax y también una gasometría antes de iniciar el transporte. Y también tener en cuenta que se debe instalar una sonda oro o nasogástrica para lo que es una descompresión gástrica. Siguiente, por favor. También hablando sobre la termorregulación, aquí el objetivo es tener una temperatura axilar entre 36.5 a 37 grados centígrados y una temperatura rectal a 37 grados centígrados. ¿Por qué? Porque tanto la hipotermia como la hipertermia lo que van a provocar es una morbilidad y una mortalidad. Y esto se da por un aumento del consumo de oxígeno o también alguna alteración de la homeostasis de la glucosa. Al nacer el niño, este debe ser atendido bajo una fuente de calor radiante, debe ser secado y también envuelto en paños. Estos deben ser tibios para minimizar el estrés térmico. En los prematuros va a ser fundamental evitar las pérdidas de calor, por lo que se va a recomendar mantener una temperatura de sala de partos de 26 a 28 grados centígrados, evitando algunos corrientes de aire. Inmediatamente después del parto, debemos de introducir al recién nacido prematuro dentro de una bolsa de plástico transparente, estéril. Este se va a colocar hasta el cuello antes de iniciar una reanimación cardiorrespiratoria. Y el recién nacido debajo de un y también se debe cubrir con varios puntos. Se va a hacer la liquidación de residuos neonatales. Y por lo que se va a recomendar siempre tener precalentada la incubadora de transporte a unos 30 grados y también tener que la ambulancia cuente con una temperatura adecuada. Siguiente, por favor. Los niveles de glicemia, ya que la bueno, este recién nacido va a ser muy susceptible de presentar algún déficit o algún trastorno de la glicemia. Es por esto que se debe controlar activamente la glucosa en sangre. Además también los prematuros, al igual que los recién nacidos de bajo peso y también los hijos de madre diabética, son muy sensibles a lo que es la hipoglicemia. Si es que tenemos valores bajos a 40 miligramos por decilitro, estos nos van a obligar a realizar un tratamiento. Ante una hipoglicemia se debe administrar lo que es la glucosa intravenosa, 200 miligramos por kilo en 5 minutos, seguidos de una infusión con 5 a 8 miligramos kilogramo por minuto. Y también se debe realizar lo que son los controles seriados de glicemia. Y es por esto que se debe controlar activamente la glucosa en sangre. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre la estabilidad electrolítica. Bueno, vamos a hablar sobre el aporte hídrico orientativo. Vamos a ver que este va a diferenciarse en cuanto a las horas de vida. Durante las primeras 24 horas de vida, se recomienda de unos 60 a 80 mililitros kilogramo. Pasadas estas 24 horas, entre las 24 y 48 horas, va a aumentar el volumen, ¿no?, de 80 a 100. Y pasadas de 100 a 120. En cuanto al séptimo día, puede ser de 150 a 180. Se recomienda mientras se dé un mayor aporte, cuanto más prematuro sea el paciente, pero siempre teniendo en cuenta que no existe una sobrecarga de líquidos. En cuanto al aporte de sodio y potasio, vamos a ver que no es necesario durante las primeras 24 a 48 horas de vida, salvo que exista un trastorno en cuanto al sodio y el potasio, ¿no? En cuanto al aporte de calcio, se brinda el gluconato cálcico al 10%, 2 mililitros kilogramo en la perfusión, de 2 a 4% de una perfusión estándar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en cuanto a la estabilidad hemodinámica,
se ha visto, ¿no?, que no se conoce con exactitud cuáles son las cifras de presión arterial de nacidos, pero se ha establecido, según consenso, que la presión arterial media normal en un prematuro es similar a las semanas de gestación. Y en un recién nacido a término, esto puede darse más o menos en un valor de 40 a 50 milímetros de mercurio. Entonces, podemos decir que una tensión arterial adecuada es aquella que va a poder permitir, ¿no?, una buena perfusión en cuanto a los órganos, y va a existir una presencia de diuresis en un recién nacido o en un prematuro. Entonces, vamos a ver, dado el caso, en el caso de que exista una hipotensión, se debe asegurar primero un buen acceso vascular, generalmente la vena umbilical, o en algunos casos, en casos de que este no pueda ser, no se pueda abarcar a la vena umbilical, se debe a través intraóseo, ¿no?, por una vía intraósea. En este caso de hipotensión, se puede administrar inotrópicos, llámese la dopamina, dobutamina o adrenalina, ¿no? Entonces, en el caso de que se sospeche de que este recién nacido presente una hipovolemia, se tiene que administrar expansores de volumen, ¿no? Primeramente suero fisiológico, y posterior a este, si sigue la volemia, ya hemoderivados. Y en caso de una hipotensión refractaria, se debe valorar iniciar un tratamiento con hidrocortisona a dosis de shock. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a tener algunos consejos para la estabilización hemodinámica durante el transporte. Entonces, en cuanto a las indicaciones para las guías y administración de fármacos en el transporte, vamos a ver, ¿no? Es muy necesario tener en cuenta de que si el paciente está inestable o se prevé que este pueda llegar a estar inestable, se tiene que asegurar un buen acceso vascular, ¿no? Como ya le había indicado anteriormente, tiene que, de elección, es a través de la vena umbilical. Entonces, en cuanto a la cantidad de fluidos que se necesiten, ¿no?, de expansores, siempre se tiene que tener el doble de la estimada para la duración del transporte. Siempre va a ser necesario tener en cuenta el tiempo de transporte que va a conllevar este proceso, ¿no? Entonces, y también tenemos que tener de antemano ya diluciones de fármacos previsiblemente necesarios, ¿no?, durante el transporte, y teniendo en cuenta el número de bombas de infusión que va a ser limitado. Entonces, por ejemplo, se tiene que tener ya preparar inotrópicos en una bomba de infusión, sedantes y relajantes en bolas, ¿no? Entonces, siempre va a ser muy importante, antes de realizar este proceso de transporte, rotular los medicamentos, ¿no? Y bueno, diluir los fármacos en cuanto a una relación al ritmo de infusión y dosis sea más fácil de poder deducir e interpretar en el momento del transporte, ¿no?, ya que este va a tener que ser rápido y seguro. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que durante este traslado neonatal se va a tener que realizar una constante evaluación clínica, en el cual tenemos que tener presente que tiene que existir un adecuado monitoreo en cuanto a la condición cardiorrespiratoria, hemodinámica y de signos vitales. Como objetivo de todo esto se tiene que garantizar, ¿no?, las mejores condiciones de salud para el recién nacido, ¿no? Entonces, mientras se esté realizando este transporte neonatal, va a existir la posibilidad de que exista ajustarse algún tipo de terapia, ¿no?, en cuanto a aporte de volumen, en cuanto a un aumento de drogas vasoactivas, o incluso la sedación. Entonces, puede presentarse durante este traslado que exista una emergencia, ¿no? En ocasiones va a ser aconsejable que se tenga que detener el transporte, y si es en el caso, ¿no?, que se tenga que intubar o reintubar a un recién nacido. Siguiente, por favor. En cuanto a este transporte neonatal, vamos a tener que existen algunas fases, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la fase de iniciación, la cual va a ser la fase de activación, ¿no?, el cual va a comprender desde que se va a recibir la comunicación formal de un traslado hasta que se va a recibir al paciente y este se va a entregar al personal responsable del mismo, ¿no? Entonces, en cuanto a este proceso, también una vez realizada la activación, se va a realizar la estabilización. Entonces, este viene a ser todas las actividades que vamos a tener que realizar de soporte, todas las que consideremos necesarias para que anteriores a realizar el inicio del traslado, ¿no? Y bueno, el traslado en sí va a comenzar
cuando se instale el recién nacido en el vehículo y termine con la transferencia al personal responsable en el hospital de destino. Y la reactivación, ¿qué quiere decir esto? Que una vez completada esta intervención, llámese la activación, la estabilización y el traslado, este se va a proceder al regreso al hospital y preparación del material y el vehículo para una nueva activación. Entonces va a ser necesario que siempre al finalizar este traslado se tenga que volver a instalar de nuevo, ¿no? Tanto ya sea el vehículo y el personal para otra posible emergencia en el cual exista un transporte neonatal. Y bueno, en cuanto a las líneas de comunicación en un transporte neonatal, vemos, ¿no?, que siempre se va a llevar a un centro de mayor complejidad, o en el caso de que exista una resolución del problema, vaya de un centro de mayor complejidad a un centro de menor complejidad, ya sea por diversos factores, ¿no? Como los cuales, por ejemplo, en el caso de una madre que venga de un sitio lejano, le va a ser de más facilidad volver a un centro de menor complejidad, ya que va a encontrarse seguramente más cerca a su domicilio, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a algunos cuidados durante el transporte, vamos a tener que, por ejemplo, se tiene que mantener la temperatura axilar en un intervalo de 36,5 a 37 grados Celsius. En el caso de que este traslado se realice mediante una incubadora, se tiene que considerar las temperaturas de acuerdo al peso del recién nacido, como por ejemplo en la tabla tenemos más o menos la escala en un peso de 500 a 1499, la incubadora tiene que presentar 34 grados Celsius a 36 grados Celsius. En el caso de que este sea tenga un peso mayor de 1500 a 2499, la temperatura de la incubadora tiene que ser de 32 a 34 grados Celsius. Como vemos, en cuanto a relación, a mayor peso, baja, ¿no?, los grados de la temperatura de la incubadora. Y bueno, vamos a ver que es muy importante vigilar la oxigenación y mantener la saturación entre 88 y 92%. En el caso que no exista, ¿no?, o no tengamos a la mano en ese rato un pulsóximetro, vamos a tener que ver si existe, ¿no?, presencia de cianosis central. Y bueno, va a ser necesario también durante este transporte colocar una sonda orogástrica, una vía endovenosa periférica, para poder administrar suficiente aporte calórico, ¿no? En el caso de que si las condiciones de la recién nacido no permiten alimentarse naturalmente, se recomienda ningún tipo de sucedáneo de leche ni sueros glucosados. Generalmente la leche tiene que ser leche materna exclusiva, ¿no?, en cuanto al aporte de nutrientes. Se recomienda que cada 10 minutos se verifiquen los signos vitales, el estado general del recién nacido y si existan signos de alarma, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los procesos de reanimación, es muy importante contar con equipos y los insumos básicos necesarios para poder realizar esta reanimación durante este transporte. Entonces, al momento de la fase de activación, se tiene que tener en cuenta todos los equipos necesarios para que en el caso de durante el transporte exista la posibilidad de que se tenga que realizar una reanimación, ¿no? Bueno, en cuanto a la anticipación, el personal que va a transportar al recién nacido, así como los equipos, deben estar preparados con suficientemente antelación, ¿no? Eso es a lo que les venía explicando, que va a ser necesario al momento de la activación ya tener todo listo, ¿no? Y bueno, en cuanto a los humanos, el personal de salud tiene que ser capacitado, ¿no?, en el manejo de los recién nacidos y con un dominio de técnicas de reanimación neonatal. Y en el transporte, por lo menos deben intervenir 2 personas, las cuales tienen que estar capacitadas en este tipo de procedimientos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a algunos equipos e insumos que vamos a tener que tener en cuenta para poder realizar este transporte, tenemos que tener en los equipos una fuente de oxígeno portátil, un ambú con mascarillas de distintos tamaños, una fuente de luz, el equipo de aspiración portátil, o en caso se tenga o no se tenga, poder llevar una pera de goma, el estetoscopio neonatal, un laringoscopio con respectivas hojas y un equipo para poder medir la glicemia y un termómetro. En cuanto a los insumos, ¿no? Se tiene que tener en cuenta tener tubos endotraqueales, jeringas de distintos tamaños, las tiras reactivas para poder medir la glicemia, ¿no? Una sonda orogástrica, guantes estériles, esparadrapo,
adrenalina ya diluida, ¿no? Como se ha visto, tenemos que tener ya medicamentos debidamente rotulados y preparados, solución salina y dextrosa. Siguiente, por favor. Bueno, en este cuadro vamos a ver algunos problemas potenciales, los cuales generalmente se van a presentar durante un transporte neonatal, ¿no? Y con la acción que podríamos realizar en ese momento, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, puede existir la hipotermia, en el caso de que no se maneje bien la temperatura del neonato. Entonces, como acción vamos a ver que corregir, ¿no?, esta temperatura en una incubadora de transporte o realizar el método de canguro. También vamos a tener que puede existir una hipoglicemia, en el cual se tiene que prevenir, y también mediante la administración de leche materna o dextrosa al 10%. En caso de una dificultad respiratoria, que se administre oxígeno con una cánula nasal o un AMBU. En el caso de que pueda existir una hipertensión pulmonar, en este caso prevenir que el paciente pueda presentar una hipoxemia o una acidosis e hipotermia. Para el caso de que exista una distensión abdominal, se tiene que colocar una sonda orogástrica, la cual dejarla abierta y poner al paciente en NPO, ¿no?, más líquidos intravenosos. En el caso de un mielomeningocele abierto, se tiene que cubrir con gasa o un apósito estéril húmedo con una solución salina tibia al 0,9%, ¿no? Entonces, en el caso de una gastroquisis, se tiene que cubrir con una bolsa plástica estéril y controlar la temperatura y la pérdida de líquidos, ¿no? Entonces, en el caso de una hernia diafragmática, se tiene que colocar una sonda oronasogástrica. Y intubar en el caso de que se requiera una ventilación asistida. Y bueno, en un shock hipovolémico se administra 10 mililitros kilogramo de solución salina, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, una vez ya acabado este transporte y llegado al centro receptor, de este centro se entrega al recién nacido y se van a tener que completar todos los formularios de traslado y se deja la nota de la ficha del paciente, ¿no? Y finalmente se procede a una revisión y a una reposición y a una reubicación de todo el equipo que se ha utilizado durante el transporte, ¿no? Para de esta manera todo el equipo quedaría preparado para una nueva intervención de transporte. Entonces, al retorno se tiene que verificar, ¿no?, el equipo que se ha asistido al neonato y establecer un contacto posterior para conocer el resultado de este traslado. Siguiente, por favor. Bueno, continuando tenemos las recomendaciones especiales de estabilización en algunas patologías del recién nacido. Como les he estado mencionando mi compañero, vamos a tener un primer punto del neumotórax. Este puede ser, se puede presentar con la sintomatología, puede ser sintomático o asintomático en el recién nacido. En el caso de que sea asintomático, vamos a ver que se tiene que realizar una previa evaluación y en este caso se va a realizar el drenado previo al traslado. El diagnóstico va a ser la disminución del murmullo vesicular del lado afectado. También vamos a tener ciertas pruebas como son la transiluminación del tórax, la radiografía del tórax. El tratamiento va a ser la punción de emergencia con jeringa conectada mariposa 23 o 21 con llave de 3 pasos o bajo trampa de agua. También se debe posicionar al paciente en decúbito supino. El sitio de inserción, como bien anteriormente estábamos realizando en las clases, va a ser a nivel del cuarto y quinto espacio intercostal, a nivel de la línea axilar anterior, por el borde superior de la costilla. Otra alternativa a esta es el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Luego de llenar la jeringa que gire la llave y elimine un aire, vamos a observar el burbujeo bajo agua. Este procedimiento se puede repetir hasta no obtener el aire. Posteriormente tenemos lo que es la hernia diafragmática. Idealmente el diagnóstico de esta debería ser prenatal. Los síntomas que vamos a observar son un síndrome de distrés respiratorio desde el nacimiento, los ruidos hidroaéreos intratorácicos, el latido cardíaco a derecha, el abdomen excavado. También vamos a tener que la radiografía va a confirmar el diagnóstico. El tratamiento inicial es no ventilar con máscara, ya que la distensión
del intestino empeora la función ventilatoria. Si el diagnóstico ha sido prenatal o en caso de que se presente un síndrome de distrés respiratorio, se opta por una intubación y bueno, una ventilación asistida. También se puede dar el uso de lo que es una sonda nasogástrica abierta con aspiración frecuente para disminuir la distensión intestinal. Bueno, la posición del paciente va a ser de cúbito lateral sobre el lado afectado, que generalmente es el izquierdo. En caso de un deterioro brusco durante la ventilación asistida, hay que sospechar de un neumotórax en el lado sano. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, tenemos la atresia esofágica. En este caso, hay que sospechar si hay antecedentes de polidramnios. Los síntomas que vamos a observar son la salivación excesiva, atoros o con cianosis. También puede presentarse un síndrome de distrés respiratorio. El diagnóstico, bueno, una sospecha alta ante la imposibilidad de pasar la sonda de Nelaton, que puede ser entre un calibre de 12 o 14 al estómago. Y bueno, la confirmación diagnóstica se va a dar por la radiografía torácica. Esto con una sonda radio opaca y bueno, la presencia de aire o no en el fondo del saco esofágico proximal. El tratamiento inicial en va a ser la sonda de aspiración en cabo proximal. Idealmente esta debe ser una sonda de doble lumen. El paciente se debe posicionar en prono y tratar de evitar el llanto o bueno, si en el caso sea necesario, sedar al paciente. Y bueno, en este caso, si hay demora de traslado, hay que considerar la utilización de antibióticos. En el caso de mielomeningocele, es importante acá el diagnóstico prenatal y la vía de parto. En este caso puede ser cesárea. El predominio es la lesión a nivel lumbosacra de un 75-80%. Vamos a ver que el tratamiento inicial va a ser mantener al niño con paños estériles, cubrir el defecto con gasa húmeda estéril con suero fisiológico. También se puede cubrir con polietileno estéril. Hay que mantener al recién nacido en decúbito lateral o prono para evitar la presión. También se da el uso de la antibioterapia en caso de un defecto roto y bueno, el traslado inmediato a neurocirugía. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener también el onfalocele y la gastrosquisis. Bueno, el diagnóstico ideal en este caso va a ser cuando es prenatal. Los defectos de la pared abdominal, hay que considerar ciertos problemas que pueden darse, como son la pérdida de calor y líquidos por las vísceras expuestas, además de que es más propenso a una infección. El tratamiento inicial es con una sonda nasogástrica con aspiración suave o abierta a caída libre. Hay que cubrir el defecto con una bolsa plástica estéril transparente, la cual se denomina bolsa de transfusión, que permita visualizar la perfusión de las asas. También mantener en incubadora a una temperatura neutral o el control periódico de la temperatura del recién nacido. Instalar una vía venosa para el aporte de fluidos apropiados y el inicio de antibiótico-terapia. Siguiente, por favor. Esto sería todo. Luego de haber sido citado de grado fuerza, presentarse a 25 familias como plena para que no se pueda presentar, no sea afectado de estos 7. Para que activa la Comisión de Fiscalización para responder las consultas irregularidades durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 de la noche.
Es calidad y estuve aquí, estuve aquí. ¿Me escuchan todavía? Ahora sí, doctor. Ahora sí. Ahora sí, doctor. O las consultas que tuvieron Ok, Marisol, que creo que existe trastornos del calcio. ¿Cómo determinas si hay osteopenia de la prematuridad? ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico? debería dar un informe que algún día revise. Marisol, ¿estás? Sí, doctor. En cuanto a lo que es la osteopenia, bueno, acá veríamos, ¿no? El diagnóstico clínico, que puede haber lo que es la hipotonía, también puede haber una insuficiencia respiratoria o dificultad del destete ventilatorio. También puede haber también dolor, ¿no? Dolor a la manipulación, y esto debido a las fracturas patológicas. También puede haber lo que es la disminución del crecimiento de los huesos. Y bueno, a nivel radiológico también se podría ver, ¿no? Lo que es la osteopenia mediante lo que es los signos propios, ¿no? Del raquitismo. Y también a nivel de lo que es laboratorio, ¿no? Acá se puede ver, ¿no? Lo que es, se puede evaluar lo que es la calcemia, también la fosfatemia. Y acá se vería que bueno, también se podría evaluar lo que es la vitamina D, las fosfatasas alcalinas también. Ya, algo más específico para determinar si tienes osteopenia. ¿Algún marcador? ¿Algún marcador que tengas o que se pueda realizar? ¿Tienes algún marcador que puedas usar? No. Que puedas usar antes de la vitamina D. ¿O no has leído? ¿Alguien del grupo? Doctor, ¿podría ser la fosfatasa alcalina o la osteocalcina? ¿Podría o es? Es, doctor. Fosfatasa alcalina. Si tienen una fosfatasa alcalina mayor de 1000, ya es el diagnóstico de osteopenia de la prematuridad. ¿Y ahí qué tienen que hacer? Si tienen una osteopenia de la prematuridad, que vendría a ser una enfermedad que literalmente hace que los huesos se rompan. ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Cuál será el tratamiento? ¿Alguien en la clase que escuchó? Porque se supone que han dado eso. Hello. Estamos referido a lo que son suplementos, tanto en calcio y fósforo. ¿Le das más calcio? Sí, perfecto, le damos una mayor cantidad de calcio. ¿Qué más? ¿Solamente calcio? Fósforo también. Fósforo, doctor. Johan, ¿quieres más? ¿Le damos? Fósforo, doctor, y en algunos casos también se puede requerir de vitamina D, doctor.
Bueno, generalmente se le da calcio y vitamina D. Fósforo, recuerden que hay una regulación, que hay una contrarregulación. Entonces, a mayor calcio, menor fosfato. A menor calcio, mayor fosfato. Entonces, la idea es darle solamente calcio y vitamina D. ¿Alguna pregunta de los presentes, ausentes? Ok. Recuerden que hay una contrarregulación también. ¿Qué es lo que se está viendo ahora a nivel de lo que es medicina? Que existen para muchas enfermedades, por ejemplo, trastornos del cerebro, convulsiones, están asociados con canales de transporte de iones, de calcio, de potasio, de magnesio. Entonces, las convulsiones tienen, o una parte de las convulsiones, como fenómeno eléctrico, alteraciones en estos canales de transporte de membrana, de calcio, de sodio, de potasio. Entonces, tener niveles adecuados de calcio es importantísimo. Recuerden que magnesio también, o estos oligoelementos, actúan como inductores enzimáticos. Entonces, muchas veces ahora las enfermedades están empezando a tener un diagnóstico molecular. Ya no es la parte del órgano solamente, sino es lo que pasa dentro de los órganos e inclusive dentro de las propias células. Entonces, nuestro nivel de conocimiento tiene que ir profundizándose más. ¿De dónde sacaron, jóvenes, lo de transporte neonatal? ¿Cuál ha sido su fuente? Doctor, se toma una guía y también de los anales, artículos de anales de pediatría. Ya. Ok. Yo, hasta donde sé, hay en el mundo solamente dos protocolos para lo que es el transporte neonatal. Ambos son americanos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Ok, uno es el programa estable por reanimación y pretransporte para niños enfermos. Y básicamente es lo que han comentado ustedes. Este es un programa americano. Donde son el diagnóstico de aseguro, temperatura, vía aérea, presión, exámenes de laboratorio, soporte nacional y mejoría de calidad, que es una guía finalmente para el transporte. Y la otra, que es también, bueno, no es americana, es canadiense. Es un programa docente que es SACOR, y se basa en la parte de lo que es cuidados neonatales centrada en la familia. Es un soporte para actividades de las personas en salud. Y básicamente es exactamente lo que vimos en
en el estable, que son flujogramas para lo que es la manera de estabilizar al paciente y de transportarlo, basado en un programa que es similar a lo que es RCP neonatal. Y la idea es, desde la visión de estos dos programas, hacer que todas las personas que hacen transporte empiecen a pensar de la misma manera, como en reanimación neonatal. Y eso va a hacer que nuestro sistema de transporte mejore, y eso hace que los riesgos que se tomen en transporte disminuyan. Y eso hace que se salven más vidas. ¿Cuál es la filosofía de hacer medicina de transporte? Es hacer que llegue el paciente a un hospital en las mejores condiciones posibles, preservando siempre la vida de las personas que hacen transporte. No es que yo tenga que ir y llegar lo más rápido posible al hospital, no, porque eso es exposición a las personas a peligro. Mientras más corra, más velocidad le imprima a cualquier vehículo, más posibilidades hay de sufrir un accidente con daño para todos los que están dentro de ese vehículo. Entonces, esa es la idea de transporte. Cuando les toque a ustedes transportar a un paciente, lo primero que tienen que ver es que donde vayan, el vehículo en el que vayan tiene que tener las condiciones necesarias para que el viaje sea seguro. Para, primero, las personas que hacen el transporte. Después, si eso se cumple, la persona que va a ser transportada va a viajar segura. Entonces, lo que han hecho finalmente es una muy buena revisión de lo que es el sistema de transporte. Hay un montón de libros, pero básicamente la idea es, desde la parte neonatal, porque estos dos programas son neonatales, tanto el estable como la core, de tener una guía y una norma en la cual hablemos todos el mismo idioma. No sé si tuvieran alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Si no tienen preguntas, pueden responder aunque sea por el chat, que no... Nadie quiere levantar la mano. Está claro, doctor. Gracias, Sara, no sabes. Pienso que estoy hablando conmigo mismo, estoy en paso de la locura. Por eso no me gusta hacer clases en esta forma. Ya, creo que han entrado todos los malitos también, lo cual no sé si han entrado o se han prendido la máquina finalmente. Comentaba, y Liz, es algo que también quiero que veamos, si podemos hacer alguna clase en vez del 8, el 9, si podemos tener la posibilidad de tener facilidades para las clases. ¿Clases presenciales, doctor? Sí, lo puedo solicitar. ¿Perdón? Sí, veamos cómo va. No sé cómo irá con lo de la pandemia, le soy sincero. Sí están habiendo un número cada vez más alto de contagiados. Veremos qué pasa. Entonces, coordinemos para ver si de repente la próxima clase sea presencial o virtual. El examen sí no hay, va a ser presencial, no virtual. O sea, ni se hagan idea de que va a ser virtual, porque va a ser presencial. Ya les estoy comentando desde este instante. Y veamos si podemos hacerlo el 9, por favor, para adelantar esa clase y poder tomar el examen el 17, me parece, porque el 18 está
Entonces se tiene que entregar las notas. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Doctor, ¿y las exposiciones del trabajo para cuándo serían? El 6. Doctor, ¿no podríamos cambiarlo, por favor, para el sábado o para el 9 o para el 10? Por favor, es que nos faltan algunos procesar datos todavía. Por favor, doctor. Ya, el 10 entonces. El 9 la clase y el 10 la exposición. ¿Ya? ¿Qué otra? La Doctor, exposición pero sí podría ser virtual, no me hago ningún problema porque finalmente eso de ahí van a ser ustedes los expositores. está bien, doctor. ¿Alguien tenía otra